Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle su presencia en esta noche, ya que tenemos dos temas para exponer el día de hoy. Espero que sean muy útiles para ustedes. Bueno, mi nombre es Luliana Soria Guevara, soy médico residente de segundo año de la especialidad de pediatría del Hospital Regional de Pucallpa. El día de hoy, como parte del curso de telesalud de la universidad, tenemos estos dos temas para exponer y por ende espero que sea de beneficio y de provecho para todos, el personal de salud. Y nuevamente mi agradecimiento a ustedes por ingresar y espero que todos, tanto ustedes como mi persona, podamos aprender mucho, ¿no? El día de hoy y podamos ponerlo en práctica, ¿no? Muchas gracias. Vamos a iniciar con el primer tema de exposición que me corresponde hacerlo. Es el tema anorexia nerviosa. ¿Qué es la anorexia nerviosa? Bueno, muchas veces lo hemos escuchado, quizá es una enfermedad que no se manifiesta como un dolor abdominal, ¿no? Como una apendicitis, ¿no? Es una enfermedad un poco más silente y que para hacer el diagnóstico tenemos que hacer un estudio no solamente a nivel anatómico del paciente, sino también psicológico, muchas veces introducir un poco más hasta el nivel psiquiátrico. ¿Qué sabemos de la anorexia? Bueno, la anorexia nerviosa se conoce desde la década de los 60 como anorexia nerviosa, ¿no? Y en los tiempos en sí la anorexia nerviosa apareció desde mucho antes, ¿no? Con la abstinencia a la comida, a lo cual se llama el ayuno, que en los tiempos bíblicos era considerado como una bendición suprema de Dios, ¿no? Hasta la actualidad se sigue practicando este tipo de ayuno, pero la primera descripción clínica sistemática ya se atribuye a Richard Morton, que en 1689 la llamó consunción nervosa o atrofia nervosa o ptisis nervosa. La anorexia nerviosa, tenemos varios objetivos con respecto al tema, pero los principales es reconocer la enfermedad de manera temprana, realizar un manejo adecuado de la enfermedad de forma multidisciplinaria, porque es una enfermedad no solo que se va a manifestar de manera somática, sino también psiquiátrica, psicológica, y hay muchos factores que se tienen que resolver alrededor del paciente para poder sacar de este problema al paciente. Y lo que se quiere lograr en el paciente es lograr la reinserción adecuada del paciente a la sociedad una vez terminado el tratamiento. Sí, 2 cuadras más. Y evitar las recaídas. Como definición tenemos que la anorexia nerviosa según la OMS, esto es la definición de la OMS, es un trastorno mental y del comportamiento que se caracteriza por la presencia de la pérdida mantenida del peso y que deriva de un temor intenso a la obesidad y el que la persona va a generar una clase de conducta que tiene como objetivo conseguir el cuerpo perfecto. El paciente trata de restringir a lo máximo su dieta para lograr el peso ideal, el cuerpo perfecto, el cuerpo esbelto. Pero según la DSM-5, que es la guía de diagnósticos y de estadística de enfermedades mentales, con su última actualización del 2014, la anorexia nerviosa tiene 3 componentes. No sé si por favor podría apagar su micrófono. Hay una participante. Muchas gracias. Dentro de los 3 componentes de la anorexia, según el DSM, son, primero, el paciente. El paciente es quien va a limitar su consumo alimentario hasta un punto de reducir su peso corporal. Como segundo componente, es la preocupación exagerada que tiene el paciente a la obesidad y a la ganancia de peso.
Y como tercer componente es la percepción distorsionada que tiene el paciente de sí mismo. Hay que recordar esos tres componentes porque es importante para hacer el diagnóstico de la anorexia, es importante que estos tres componentes o se cumplan estos tres criterios. Ahora, es importante reconocer cuáles son los síntomas, ¿no?, que presenta una paciente con anorexia. Dentro de ellos, algunos síntomas que les estoy presentando es los vómitos autoprovocados, las purgas intestinales autoprovocadas, van a realizar excesivo ejercicio y en algunos casos van a llegar a consumir ciertos fármacos, diuréticos y laxantes con el fin de perder peso. La anorexia nerviosa es la primera enfermedad al cual se le ha referido, se le ha descrito como desde el punto de vista psicosomático, o sea que afecta no solamente al cuerpo, sino también a la mente. Y es así que, como historia, el internista inglés Sir William Withey-Gall le da el nombre de apepsia histérica en 1868, pero en 1874 es cuando se acuña la expresión de anorexia nerviosa. Debemos de saber que la anorexia nerviosa constituye, según el DSM-5, es parte de los múltiples trastornos de conducta alimentaria. Dentro de ellos tenemos también a la bulimia, tenemos a la pica, tenemos a los trastornos de atracones propiamente dicho, tenemos a los trastornos de rumiación y dentro de ello está la anorexia nerviosa. Debemos saber que la anorexia nerviosa va a afectar al 90 o 95%, principalmente mujeres. ¿Cuál es la etiología de la anorexia nerviosa? Es multifactorial. Tenemos múltiples factores que van a hacer que aparezca esta enfermedad en nuestra paciente. Dentro de ellos tenemos a los factores socioculturales, a los factores biológicos, a los factores psicológicos, tenemos a las crisis propiamente de los adolescentes, a los factores familiares, factores interpersonales. Sabemos que los factores socioculturales tienen un rol muy importante para el desarrollo de esta enfermedad. Y es así que esta patología se puede considerar como un trastorno asociado a la cultura. Sabemos que los factores socioculturales, ¿no?, es mediada por la sociedad que a través de los medios de comunicación nos van a impartir modelos de cuerpos perfectos. ¿Cuáles son estos cuerpos perfectos? Son los cuerpos esbeltos, los cuerpos delgados, los cuerpos con medidas de modelos de pasarela, muchas veces, ¿no? Y a esto también sumamos la concepción social de considerarlo, ¿no?, de considerarlo significativo de pertenecer a una clase media alta. La anorexia es considerado, los pacientes con delgadez o que tengan un cuerpo esbelto son considerados como personas que pertenecen a algún estatus social alto, ¿no? Y también la competitividad social y laboral. Esto influye mucho, ya que socialmente hay la creencia de que si una persona es delgada, va a poder dar más de sus capacidades en su trabajo, va a tener un mejor rendimiento, ¿no? Va a tener, muchas veces se ha visto en los anuncios que buscan, ¿no?, mujeres, en los anuncios de trabajo, por ejemplo, se necesitan mujeres de 20 a 30 años, ¿no? O se necesitan mujeres de una nacionalidad propiamente dicha, porque hay la idea de que este grupo de personas son personas jóvenes, son personas delgadas, y para poder dar una buena impresión al público y ser llamativo, ¿no? Y existe también una presión de la sociedad por ser una supermujer. La mujer tiene que cumplir el rol muchas veces de madre, tiene que cumplir el rol muchas veces de profesional, tiene que cumplir el rol de ser una persona competitiva.
en la sociedad, en su trabajo, y además de esto tiene que dedicarse un tiempo a realizar ejercicio, tiene que dedicarse un tiempo a hacer todas las actividades para que sea considerada como una supermujer. Existe también prejuicios sociales, ¿no?, sobre el aspecto de las personas con obesidad y sobrepeso, ¿no? Hay algunas personas que sufren de fobias con las personas que están incrementados de peso, ¿no? Y todos estos factores son los que van a influir mucho en las personas, sobre todo en las púberes, en las adolescentes y en las mujeres jóvenes, que quienes son los que más padecen de esta patología. Tenemos también ahora los factores físicos y biológicos. Uno de los factores etiológicos es principalmente pertenecer al sexo femenino. Las mujeres son las que presentan mayor predisposición a esta patología, y estar comprendidos entre la edad de la pubertad, la adolescencia y la juventud, porque es el periodo en el cual hay el despertar y el sexual, el reconocimiento de nuestro cuerpo. Es cuando empiezan las adolescentes empiezan a considerar con mayor intensidad la aprobación de la sociedad, de las personas. Y otro de los factores es haber tenido sobrepeso en la infancia, ¿no? Muchas pacientes que acuden a consulta, si buscamos, si ahondamos un poco más en su historia, vemos que estos pacientes han padecido de obesidad en la infancia, en la escuela, y ha sido una situación muchas veces traumática para ellos, porque han padecido de bullying, les han maltratado psicológicamente en el colegio y ya no quieren volver a repetir la misma situación. Otro de los problemas son las anomalías alimenticias en los primeros años de vida. Como dicen, nosotros somos lo que nos han enseñado a hacer, ¿no? Nosotros comemos ahora lo que nos han enseñado a comer, ¿no? Si es que desde pequeño nos han inculcado o nos han enseñado que durante el almuerzo debemos tener en el centro de la mesa una Coca-Cola, una Inca-Cola, una gaseosa o una bebida edulcorante por ahí, ¿no? Un cifrut, un frugos de repente, tener en la mesa, y así nos han enseñado, eso vamos a llevar hasta adultos, ¿no? Y eso es la forma, así es como nos han enseñado. Dentro de los factores familiares tenemos uno de los factores que es muy importante, es la poca expresión afectiva de los padres. Muchas veces tenemos padres que salen muy temprano de casa, regresan en la noche, a veces se encuentran a los niños dormidos. Los fines de semana el padre muchas veces o la madre prefiere hacer otras actividades de distracción, pero estamos muchas veces dejando a un lado el disfrute, ¿no? Las muestras de afecto con los hijos, de jugar con los hijos, de hacerlos sentir valiosos, ¿no? Que merecen pasar un tiempo con los padres. Existe también otro de los factores son las altas expectativas de los padres hacia los hijos. Muchas veces, si los padres no hemos logrado alguna vez, quizás algún padre ha soñado, ¿no?, desde niño ser piloto, ser arquitecto, ser futbolista, ser cantante, ¿no? El padre tiene muy altas expectativas hacia el hijo, quiere que el hijo logre hacer lo que el padre no logró hacer, entonces le exige mucho. El niño se siente muy presionado, ¿no?, con tal de satisfacer al papá. Y las separaciones y pérdidas. Las separaciones, ya sean por muerte, ¿no?, de un familiar, de un padre, de una madre, o simplemente por divorcios. Si es que no se llevan bien, si es que no se lo maneja con el apoyo psicológico, siempre van a perjudicar a los niños, ¿no? Y las pérdidas, ¿no?, ya sean las pérdidas de una mascota, sea las pérdidas de un familiar, de un hermano, de papá, la mamá, son factores que van a desencadenar este cuadro. El sobrepeso materno. Las niñas, principalmente, si tienen muchas veces la imagen de la mamá que sufre de sobrepeso, que sufre de obesidad, la niña no va a querer ser así. La niña empieza a tener un temor hacia su propia genética muchas veces,
¿no? Y se mira al espejo y como ya tiene una visión distorsionada de su propio cuerpo, va a sentir rechazo hacia su cuerpo y hacia las personas que con esta contextura un poco con incremento de peso. Y las dietas constantes. Generalmente las pacientes que caen en esta patología van a hacer infinidad de dietas. Muchas veces van a ser frustras hasta que llegan a la anorexia nerviosa. ¿Ya? Y utilizan otros métodos compensatorios como son el vómito autoprovocado y los enemas, medicamentos, laxantes, todo. Y como otro factor familiar es la preocupación excesiva por el peso y la figura, ¿no? Todo paciente con anorexia nerviosa va a tener este componente, que se preocupa mucho por su cuerpo, se preocupa, tiene miedo de ganar calorías. Dentro de los factores personales que podríamos tener es la insatisfacción corporal. El paciente con anorexia nerviosa se siente insatisfecho de su propio cuerpo, se siente insatisfecho de lo que observa en el reflejo, ¿no? Esta persona puede estar con un índice de masa de 15, ¿no? De 15 y en el espejo se va a ver reflejada y se va a ver como con un índice de masa de 30, ¿no? Y se va a sentir insatisfecha de su propio cuerpo. La inestabilidad emocional. Estos pacientes son muy lábiles emocionalmente. Si en un momento van a estar encerrados en su cuarto, van a estar llorando, se van a sentir mal, en otro momento van a estar como si nada hubiera pasado, ¿no? Van a estar sonriendo, llevando una plática normal. Baja autoestima. Estos pacientes sufren de aceptación, no se aceptan, no aceptan su cuerpo, no aceptan cómo son. Y la impulsividad. Estos pacientes tienen rasgos muchas veces psicóticos. Pacientes con impulsividad son muy compulsivos, no miden los límites, no miden el peligro muchas veces y son los peores críticos de su propia persona. Otro de los factores son los problemas de autonomía e independencia. Estos pacientes siempre buscan depender de alguien, no les gusta estar solos, buscan ya sea por medio de un amigo, de un enamorado, ¿no? Buscan la dependencia emocional en estos pacientes y tienen pocas habilidades sociales. Estos pacientes no pueden hacer amigos fácilmente, siempre van a estar un poco aislados en los colegios, tienen pocos amigos o simplemente no les gusta socializar mucho. Y la anorexia, como parte de su componente psiquiátrico, tiene problemas también, síntomas depresivos, ¿no? El paciente puede sufrir de depresión mayor también y problemas de ansiedad. Ahora, si consideramos a la anorexia como un conjunto como un trastorno que está determinado por muchos factores, entonces vamos a dividir a estos factores en tres componentes principales. Vamos a dividirlo en componentes, los factores predisponentes, los factores precipitantes y los factores de mantenimiento o de cronificación. Dentro de los factores predisponentes podremos compararlo con la carga genética que nosotros tenemos. Que muchas personas vienen con su carga genética y están predispuestos, por ejemplo, a padecer de un tipo de enfermedad, diabetes mellitus, o de un tipo de cáncer. Eso es lo que nos va a acompañar de por vida, ¿no? Y dentro de estos factores predisponentes, en el caso de la anorexia, es el psiquismo individual. ¿Cómo está ese paciente emocionalmente? De repente, dentro de los factores predisponentes es el desencadenante, es el gatillo, es el que inicia, es lo que nos va a iniciar en la patología, ¿no? Y dentro de los factores precipitantes, de repente el paciente ha estado en un cuadro de estrés agudo, ¿no? De un momento se le murió alguien. No, este paciente que ya tenía su componente, su predisposición, porque viene de una familia desintegrada, porque no recibe afecto en la familia, por los problemas de obesidad que ha tenido en la infancia, por los traumas que ha tenido y todo, viene y se le muere una mascota querida.
este va a ser lo que va a hacer que inicie la patología, se muestre, ¿no? Que aflore la enfermedad. Y dentro de los factores de mantenimiento o cronificación debemos saber que para decir que un paciente está sano, debemos de eliminar esos 3 componentes que ya les dije anteriormente, ¿no? Tenemos que evitar que el paciente restrinja su alimentación. Debemos de hacer que el paciente ya no se preocupe por ganar peso, ¿no? Que no piense, que no le importe al paciente ganar 1 kilo en un mes, 100 gramos, que ya no le interese eso. Debemos hacer que el paciente, cada vez que se mire al espejo, ya no se mire con más peso de lo que está. Pero, ¿es fácil lograr esto? No. Muchas veces la anorexia nerviosa se vuelve crónica, ¿no? Esto es una enfermedad donde el paciente aprende a vivir es como la diabetes, ¿no? Es como todas las enfermedades crónicas donde el paciente aprende a convivir con la enfermedad, aprende a manejarlo, aprende a evitar, que lo que podríamos mejorar en un paciente desde el inicio sería evitar que el paciente restrinja su dieta, ¿no? Hacer que el paciente coma todo lo que le sirven en la mesa, ¿no? Si la nutricionista le ha indicado que tiene que comer tanto, eso es lo que tiene que comer el paciente, y nunca comer solo, porque siempre tiene que estar supervisado. Ahora, para la clasificación de la anorexia, tenemos 2 tipos. Uno es el tipo de anorexia nerviosa de tipo purgativo y la anorexia nerviosa de tipo restrictivo. La anorexia nerviosa de tipo purgativo, en este caso, el paciente se ha purgado de manera repetitiva, ya sea con vómitos, enemas, laxantes, diuréticos, porque ha incurrido en atracones. Es parecido a la bulimia. Pero, ¿a qué denominamos atracones? Atracones son esos episodios de corto tiempo en el cual la persona ingiere una gran cantidad de alimentos en un corto tiempo. Por ejemplo, en 2 horas. El paciente va y come de todo y muchas veces es la cantidad que come en ese momento, cualquier otra persona no podría hacerlo, ¿no? El paciente siente una falta de sensación de llenura. El paciente no pone un límite, no tiene un límite el paciente, va a comer de todo. Y como mecanismo de compensación, como sabe que ha comido muchas calorías, ya disfrutó el placer, el sabor de los alimentos, lo que llega ahora es la depuración. Y la depuración, ¿cómo lo va a lograr? Con el vómito autoprovocado. El uso de enemas, laxantes, diuréticos, ejercicio excesivo y muchos otros. Y dentro de la anorexia nerviosa, que es de tipo restrictivo, en este caso, los pacientes lo que van a hacer únicamente es restringir su alimentación. Aquí el paciente no incurre en los atracones, ni tampoco en las purgas, por lo menos en las fechas recientes. Les había dicho que la enfermedad, la anorexia, muchas veces se convierte en una enfermedad crónica, ¿no? Ha habido casos en que los pacientes han llegado después de 10 años de haber presentado un síntoma, ¿no? Han llegado 10 años después, muchas veces. Es una enfermedad crónica, ¿no? Y para hacer esta clasificación, lo que debemos preguntar siempre es que si en los últimos 3 meses el paciente se ha presentado cualquiera de estos síntomas. Si es que mi paciente solamente se limita a consumir alimentos, entonces vamos a clasificarlo como de tipo restrictivo. Aunque hace un año atrás haya vomitado, haya usado laxantes, no. En los 3 últimos meses, ¿cómo se ha comportado este paciente? Si en los 3 últimos meses mi paciente ha empezado a vomitar, utilizaba laxante, se daba sus atracones, entonces lo vamos a clasificar como el tipo purgativo. Ahora, ¿cuáles son las características de las personas con anorexia nerviosa de tipo restrictivo? Dentro de las características de estas pacientes,
es un poco más, son un poco más organizadas, es un poco más pulcro, podríamos decirlo. Son personas muy perfeccionistas. Todo trabajo que realicen lo van a hacer buscando siempre hacerlo mejor que nadie. Tratan de hacerlo sin ningún error. Son personas muy responsables. Las pacientes que llegan con este tipo de anorexia son personas muy destacadas en el colegio, en la universidad. Son personas muy ordenadas. Las mamás siempre acuden, refieren que tiene su cuarto muy limpio. No le gusta que nadie ingrese al cuarto, doctora, que mencionan, porque le ensucian, desordenan. Cuando comen, doctora, ordenan su alimento, ordenan los granos de arroz, ordenan las papas, ordenan los vegetales que van a ingerir. Son personas muy responsables, siempre van a tratar de ser los mejores en todo y tienen una rigidez conductual. Son personas muy bien portadas, son personas que para ellos solo existe lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, no existen intermedios para ellos. Y siempre van a tener sentimiento de ineficacia, a pesar de que son los mejores haciendo algo, haciendo un trabajo, son personas que nunca se van a sentir satisfechas por lo que han logrado, por lo que están haciendo. Y la anorexia nerviosa de tipo purgativo, esto es un poco más caótico, es un poco más desordenado, ¿no? Las características de estas personas es que, primero, en la familia hay casos de obesidad. Por ejemplo, la mamá pues, puede tener cuadros de obesidad, la abuela. En cuanto al niño, los niños generalmente, si buscamos y ahondamos mucho en la historia del paciente, vamos a encontrar que muchos de esos pacientes han padecido de obesidad o sobrepeso durante su infancia. Y también una de las características de estos pacientes es que van a presentar reacciones distímicas frecuentes. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes van a estar de pereza, van a estar inactivos, ¿no? Van a estar con depresión muchas veces, ¿no? Y la labilidad emocional. Son pacientes muy lábiles emocionalmente, si en un momento están tristes, están llorando, en otro momento van a estar eufóricos. Y este tipo de anorexia va a estar asociado a otro tipo de comorbilidades como las drogadicción y el abuso de otras sustancias tóxicas. A nivel físico, lo que vamos a encontrar en la apariencia, vamos a encontrar pérdida de peso, la piel se va a tornar un poco amarilla, va a estar reseco. Con respecto al cabello y las uñas, van a tener un aspecto quebradizo, va a caer el cabello. Y vamos a encontrar muchas veces contusiones o heridas con defectos de cicatrización. A nivel orgánico, lo que podemos encontrar en estos pacientes es la presencia de calambres y debilidad que va a estar asociado muchas veces a deshidratación y a la inanición de largos días. Y también estos pacientes pueden presentar dolor abdominal, mareos, debilidad, van a sufrir de trastornos de digestión, como diarreas, pueden presentar estreñimiento y como ya les mencioné, estos pacientes pueden entrar en un periodo largo de inanición. Y en los hombres, que es menos frecuente, la presentación les dije que es más que todo en mujeres, pero en el caso de los hombres lo que vamos a encontrar es un menor funcionamiento testicular y por ende una caída hormonal. También podemos encontrar desmayos. Pacientes van a estar con insomnios o fatiga, todo el día van a estar cansados, van a presentar hipotermia y van a ser muy sensibles. A nivel psicológico, lo que vamos a encontrar es que el paciente va a sentirse prisionero de sus pensamientos dolorosos, de todas las experiencias negativas que ha ido pasando en su vida. Va a estar presente del día a día en sus pensamientos, en sus ideas, ¿no? Y con respecto a las emociones confusas, estos pacientes son muy lábiles emocionalmente y en un momento pueden estar muy deprimidos, muy tristes y en unos minutos muy eufóricos.
Y con respecto a la falta de concentración, estos pacientes como nutricionalmente, anímicamente están mal, entonces no va a haber una adecuada concentración para poder realizar sus actividades, sobre todo académicas. Y constantemente van a estar preocupados por la alimentación. Dentro de a nivel psicológico, los sentimientos que vamos a encontrar en esta patología es la depresión, la ansiedad, la irritabilidad y la baja autoestima, que es lo que prima en esta patología. Esos pacientes generalmente van a tener problemas de socialización, generalmente van a estar aislados, su pensamiento son cuadrados. En cuanto a su pensamiento, van a ser, para ellos únicamente existe el blanco o negro, no existe un intermedio para ellos. Así que los alimentos para ellos van a ser únicamente buenos o malos, y en cuanto a los cuerpos van a ser o gordos o delgados, ¿no? Y en sus creencias, para ellos el máximo disfrute sería, ¿no? Ser delgado. Y son pacientes que tienden a magnificar los problemas por más pequeños, por más mínimos que sean, y el único éxito que ellos aspiran a alcanzar es bajar de peso. A nivel social, estos pacientes van a tener mucha dificultad de comer en público, ¿no? Ya que estos pacientes, como restringen tanto su dieta, no van a querer comer frente a otras personas. Y también otro de los problemas es que tienen una distorsión de la imagen, ¿no? De su propia imagen. Siempre van a estar comparándose con la imagen de otros cuerpos, ¿no? Otras imágenes que muchas veces de cuerpos inalcanzables, ¿no? Y la falta de experiencia para poder expresar sentimientos también es muy frecuente en estos pacientes, y toman como referencia ciertos estereotipos como cuerpos con medidas de modelos, de pasarela, y siempre están mirando fotografías, ¿no? de personas esbeltas. ¿Cómo es el manejo en estos pacientes? Existe una mayor dificultad para realizar el tratamiento de estos pacientes. Como les dije anteriormente, esta enfermedad cursa tanto con problemas somáticos como también problemas psicológicos y hasta psiquiátricos, ¿no? Y es por eso que es difícil, ¿no? Tratar netamente un solo punto de la enfermedad. Si ahondamos en la historia familiar, nos podemos dar cuenta que no solo está enfermo el adolescente, ¿no? O la niña. Si ahondamos en los padres, vemos muchas veces hay conflictos internos en la familia, ¿no? Los padres que no se hablan, padres que no se comunican mucho, y no hay muestras de afecto hacia los niños también. Y lo que debemos hacer es justamente el personal de salud y los docentes tienen que conocer, saber de qué manera podríamos apoyar a estos niños, pero principalmente sería identificar, ¿no? Identificar cualquier signo que nos permita llevarlos, ¿no? Para que puedan recibir una terapia oportuna. Y es importante conocer que esta enfermedad no solamente no es como otras enfermedades somáticas en la que tienes una faringitis, tienes una otitis, tomas un antibiótico, tomas un medicamento y te curas. Esto no. Muchas veces tenemos pacientes que se han tardado en acudir a un establecimiento, a un especialista, por lo menos unos 10 años, ¿no? Y por ende, como son muchos los factores que hay que tratar, muchas veces la enfermedad se forma crónico y se hace como parte de vida del paciente. Y como el paciente no solamente viene con problemas de pérdida de peso, problemas de desnutrición, también se afectan otros aspectos de su organismo, como trastornos digestivos, puede presentar trastornos hormonales, también pueden presentar problemas dermatológicos, ¿no? Y es por eso que el paciente tiene que ser visto de manera multidisciplinaria, o sea, tiene que ser visto por el endocrinólogo, por el ginecólogo, tiene que ser visto por el dermatólogo, el gastroenterólogo y principalmente el psiquiatra.
Ahora, ¿de qué manera podríamos prevenir en los niños? Es muy importante hacer dar una enseñanza, ¿no?, de buenos hábitos a los niños. Se tiene que comer en familia, no usar la comida como moneda de cambio, ¿no? No hay que decirle a los niños, mira, si comes te compro esto, o si comes te doy la golosina, si comes te prendo el televisor, ¿no? Y es muy importante enseñar a comer a los niños, ¿no? De hacer una alimentación variada, consumir verduras y frutas. Y el apoyo de los padres es muy importante, ¿no? Para poder, para poder hacer que el niño logre la felicidad y logre tener éxito sin involucrar su aspecto físico, sin involucrar su peso. Y enseñar a los niños que la salud es prioridad, ¿no? Hay que evitar frustraciones en los niños, hay que implementar el ejercicio y el deporte grupal. Hay que lograr que el paciente enseñar a que se independice, hay que delegar responsabilidades. Es muy importante el papel que juegan los docentes en las escuelas, en los colegios. Hay que enseñar a las niñas, a las adolescentes que hay que perder peso por salud, no por deseo, no por querer parecerme a alguien. Y evitar las críticas, ¿no?, sobre el peso y la masa corporal. No hay que decir, hola, estás gordita, qué bonita estás, ¿no? O hay que potenciar la autoestima también, ¿no? Hay que potenciar ciertas cualidades, ciertas capacidades y lograr un ambiente familiar positivo, ¿no? Tampoco sin llegar a la exageración, ¿no? Tampoco llegar a la sobreprotección del niño. Y como les dije, siempre es un buen ejemplo, ¿no? Ser padres que se preocupan por su salud, pero que logren hacer una dieta saludable en familia, ¿no?, sin perjudicar sus condiciones, las condiciones fisiológicas de su organismo. Y como conclusión, debemos de recordar que la anorexia cuenta con 3 componentes principales. Uno, que es el paciente, y como segundo es la preocupación exagerada que tiene el paciente a ganar peso y la percepción distorsionada de su propio cuerpo. Y que existen ciertos factores de riesgo de origen multifactorial. Es importante evitar las complicaciones en la salud del paciente. Tenemos de saber que esta es una enfermedad que tiene tendencia a la cronicidad y si es necesario derivar un equipo multidisciplinario. Eso sería todo con respecto a la exposición. Muchísimas gracias por su atención.